Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Estás escuchando Movimiento Girasol, una producción de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Aquí estamos con vos, como cada primer miércoles de mes, en un espacio del estudiantado de la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales. Quédate acá y sentí el Movimiento Girasol. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es miércoles de Movimiento Girasol. Mi nombre es Nicole Girón Beirute, soy profesora de la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales. Hoy es el espacio de las estudiantes de las diversas carreras entre las que compartimos en la Escuela de Estudios Generales. Estas grandes mujeres, jóvenes, estudiantes de una universidad pública y autónoma que se atreven a participar del debate, del diálogo, de realizar nuevas preguntas, pero ellas hoy están de vacaciones. Entonces, me autorizaron, porque esto fue coordinado, en que yo asumiera la producción y la conducción del programa de hoy. Y entonces, gracias a la oportunidad que me dieron estas estudiantes, ¿verdad? Ahora tengo la gran oportunidad de conversar con dos colegas de la Escuela de Estudios Generales, siempre, por supuesto, desde la lógica de la interdisciplinaridad, de la diferencia, de la diversidad. Hoy vamos a conversar acerca de humanidades digitales, qué es, por qué la Escuela de Estudios Generales está conversando al respecto. Vamos a tener una semana de humanidades digitales que va a estar muy interesante. Entonces, hoy vamos a conversar con colegas, profesoras de una universidad pública y autónoma con una perspectiva humanística sobre lo que se viene, las humanidades digitales. Muchas gracias a Carolina Parra, que es profesora de la sección de arte. Bienvenida, gracias por venir. Buenas tardes, Nicole y Liana. Muchísimas gracias por el espacio, Nicole. Y a las estudiantes que nos dieron esta oportunidad. Sí, pero no se preocupen porque las estudiantes volverán, ¿verdad? Ya la próxima semana nos incorporamos de nuevo a las clases y ellas de nuevo vuelven a tomar este espacio, ¿verdad? Este espacio es de... Si bien es un espacio, Voces y Políticas, un espacio producido desde la Escuela de Ciencias Políticas, Seminario Universidad, Kioscos Socioambientales, este es un espacio especialmente de estudiantes, producido y dirigido por estudiantes. Entonces sí, las chicas volverán, nuevas chicas también se incorporan. Ya vamos a tener no solamente, vean qué interesante, tenemos, Valeria, que es de Ciencias Políticas, Valentina, que es de de filosofía, siempre le cambio la carrera y es filosofía, Alison, que es de farmacia, María Fernanda, que es de artes plásticas, ahora también se nos va a incorporar Melanie y Larisa, que es de física. Entonces vean qué interesante la diversidad de profesiones donde nos encontramos. Y Dilana de nutrición también, casi la dejo por fuera, pero no, jamás. Entonces, las estudiantes volverán en el próximo miércoles. Pero también tenemos hoy invitada a la profesora Ileana Dalolio, que ella es profesora de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales. Bienvenida, Ileana. Muchas gracias, Nicole. Buenas tardes. Hola, Carolina. Hola. Y hola, Nicole. Un gusto vernos en este espacio que es diferente. Si dan un poco de nervios la radio, pareciera que no, pero... Sí, siempre es bonito, ¿verdad? Y siempre da como un sustillo participar. Exacto, participar de la conversación y del debate y del discurso público no es tan fácil. Por eso es que la Escuela de Estudios Generales y la sección de Sociología justamente le quiero ofrecer este espacio para que a las personas estudiantes, sobre todo mujeres estudiantes, puedan tener voz y participación dentro de la conversación nacional. Por supuesto, siempre a partir de una lectura académica, ¿verdad? Las muchachas se preparan en cada una de las producciones y las conducciones, incluso a nivel teórico, ¿verdad? O sea, leemos autores que nos permitan hacernos las preguntas y plantearnos la discusión. También queremos mandarle un saludo a Gabriela Chavarría, que ella también es parte de este equipo que está
promoviendo toda esta intención de esta conversación de humanidades digitales, que de hecho es una cátedra en la Escuela de Estudios Generales. Sí, nos está escuchando, está sintonizada en este momento. Exacto, entonces le mandamos un gran saludo. Y bueno, entonces tal vez empecemos por ahí, ¿verdad? Para entrar como en el detalle. Humanidades digitales, ¿qué es eso? Bueno, no hablamos desde un punto de vista experto en este caso, puesto que nosotras estamos iniciándonos en esta investigación, pero nos hemos dado cuenta de que es algo de lo que se ha estado hablando desde hace ya bastante tiempo. Tal vez podríamos pensar que el 2010 es una fecha importante para las humanidades digitales, pero ya después ahí encontré unos datos históricos curiosos que después les voy a comunicar. Pero básicamente las humanidades digitales son un campo inter y transdisciplinario en el que se multiplican las posibilidades de la investigación y el acceso al conocimiento y a la información mediante la tecnología informática. Entonces, bueno, estos avances de esta cuarta revolución industrial, que son los avances de la informática, vinieron a replantear el quehacer de las distintas disciplinas, no solo en el campo de las humanidades, sino también en las artes, las letras, las ciencias sociales. Y bueno, eso no está dentro de las humanidades digitales, pero en la ciencia también, ¿verdad? Y ya podemos después hablar, por ejemplo, de la ciencia abierta, ¿verdad? Que yo diría que además es como una especie de movimiento, ¿verdad? También en términos de políticas públicas. Y bueno, esto vino a provocar un cambio en la forma en la que se desarrolla la investigación, la divulgación y la preservación de todo el patrimonio cultural que llamaríamos de la humanidad, todo ese patrimonio humano que ahora pasa a un lenguaje digital, ¿verdad? Un formato como de la data de 0 y 1, ¿verdad? En ese lenguaje. Y esto hace posible que una gran cantidad de información a la que no teníamos acceso antes, ahora se multiplique y que haya una gran posibilidad también de procesarla como data. Y sin embargo se necesita una formulación de un pensamiento crítico, un poco para abordar cómo esta cultura de la digitalización ha transformado la cultura que ya había antes, ¿verdad? Que sería la letrada, la oral, ¿verdad? Entonces son distintos formatos a los que las humanidades pueden aportar desde una discusión también de, bueno, ¿qué es lo humano frente a esto otro digital? Sí, esto que está planteando Ileana con este preámbulo que nos da tan surtido de las variables de las humanidades digitales, es que qué vamos a hacer nosotros para analizar, o desde la Escuela de Estudios Generales, desde nuestra universidad, desde la UCR, para repensarnos en este mundo digital tan vertiginoso, qué transformaciones ha tenido la sociedad, el ser humano, con estos cambios. Y que vienen a hacer unos cambios, comentaba con Ileana, que van de índole textual, de índole de las convenciones en que nos estamos colocando como seres humanos en la sociedad, y también en la cultura. Hay una transformación. Entonces tenemos que tener, ya lo hablaremos más adelante en la semana de humanidades digitales, un primer espacio para esta conversación de que tenemos que desarrollar una reflexión crítica hacia el mundo que se nos está presentando, ya no ahorita inmediato, sino hace varias décadas, que también lo vamos a mencionar ahora con ciertos datos históricos en el tema de las humanidades digitales. Me parece muy interesante esta idea porque digamos, y aquí también me gustaría y me pregunto por qué la Escuela de Estudios Generales está planteándose esta conversación, ¿verdad? Porque uno podría pensar, humanidades digitales igual nuevas tecnologías y listo. Entonces, pues simplemente ahora, en lugar de dar clases en el aula, damos clases virtuales y ya. Eso es toda la conversación de humanidades digitales. Pero pareciera que hay mucho más, que no es un tema nada más tecnológico en el sentido de me paso voy a usar un ejemplo tal vez un poco extremo, me voy a pasar, digamos, de el telégrafo al teléfono o del teléfono en línea al teléfono celular, pero las cosas van a seguir igual, las conversaciones son las mismas. Pareciera que no es así. La conversación no se va a mantener igual. Es decir, este cambio tecnológico tiene otro cambio cultural superior a otras tecnologías, digamos, que nos han podido impactar en algunos otros momentos históricos. Sí. Entonces, en ese sentido,
la Escuela de Estudios Generales, ¿por qué en esta conversación, en una primera lectura uno diría solamente tecnología, pero no es solamente la incorporación de nuevas tecnologías? Hay mucho más detrás de lo que va a significar la incorporación de estas nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, sobre las conversaciones alrededor de las humanidades. Sí, quizás, Nicole, para iniciar esa reflexión, la Escuela de Estudios Generales va a ser una pieza clave en esta conversación, porque tiene un componente que también lo vamos a desarrollar un poco, que es básico en las humanidades digitales, que es el trabajo transdisciplinar, inter y transdisciplinar, y el trabajo colaborativo. Somos una escuela que se caracteriza por tener esta variedad, este trabajo colegiado entre historia, filosofía, comunicación y lenguaje, las áreas artísticas, los repertorios, esta conciencia. Tan importantísima la sociología, por supuesto. Por supuesto, la sociología, enumerándola, pero sí esa posibilidad de que ya en nuestros cursos tenemos esta formulación de trabajar en equipo, de confluir en saberes, de trabajar estas confrontaciones de ideas y desarrollar la crítica de las diferentes áreas, va a ser clave en las humanidades digitales porque se trabaja en equipo. Cada persona va a aportar desde su conocimiento a un trabajo muy orgánico y muy colaborativo que ya vamos a desarrollar más. Esta es una cuestión que me parece que es interesante y cuando estoy dando clases y el primer día, y siempre se lo digo a mis estudiantes, bueno, no son mis estudiantes, sino las estudiantes que asisten a la clase que yo facilito, les digo que para mí es un honor trabajar en la escuela. A ver, es un honor trabajar en la Universidad de Costa Rica en el sentido en que es una universidad pública y autónoma. Es que esa segunda parte me parece que es muy importante, y más en estos tiempos, ¿verdad? De repente como no se ha entendido la importancia del pensamiento libre para las sociedades y las democracias. Y no solamente el pensamiento libre, sino el pensamiento libre y en permanente discusión y debate, como es la Escuela de Estudios Generales. Entonces me gusta mucho pensar que estoy en un lugar de innovación permanente. Entonces, para mí es un honor trabajar en la Universidad de Costa Rica, es un honor superior en la Escuela de Estudios Generales, porque es el espacio universitario donde entran todas las personas que entran en primer ingreso, son de todo el país, de diferentes condiciones culturales, económicas, educativas, de todo tipo, y además de diferentes perspectivas disciplinarias. Entonces, se vuelve un foro del más importante o de los más importantes de la universidad, porque ahí es donde realmente se provoca y se genera ese pensamiento libre, esa conversación que es desde el debate y la diversidad, que es tan importante para sociedades democráticas y para sociedades que se innovan y que innovan en cualquier los niveles, incluso también para quienes consideran que no aportamos económicamente, incluso para el tema de la innovación tecnológica y de lo que ahora la gente llama como el STEM, ¿verdad? Bueno, tenemos mucho que decir desde la provocación que genera el pensamiento desde la Escuela de Estudios Generales. Entonces, esto me parece que es interesante porque me parece que la Escuela de Estudios Generales, desde que se piensa, tiene la capacidad de hacer el cambio tecnológico y en términos del siglo. Nosotros somos una escuela que se crea en el siglo XX, pero que tiene toda la capacidad de incorporarse al siglo XXI y de incorporarse a la lógica digital y de conocimiento compartido y ciencia abierta naturalmente. Entonces, me parece que es una gran puerta de entrada de la universidad al mundo que ya hace tiempo, y tal vez, no sé si tal vez ahí nuestra historiadora, la profesora Daliolo, nos puede dar algunos datos, donde no es que esto empezó ayer, ¿verdad? Ya tiene mucho rato de estarse dando esta nueva apertura sobre la forma en que producimos conocimiento, lo almacenamos, lo compartimos, lo legitimamos. Entonces, ciertamente la Escuela de Estudios Generales es la puerta a la conversación digital. Bueno, yo partiría del hecho de que, bueno, a los historiadores siempre se nos pregunta por el cambio
y estamos acostumbrados a pensar en ello. Pero también aquí yo lo que aportaría más bien es la permanencia de las humanidades, pensando en que de alguna manera los seres humanos somos como viajeros en el tiempo, que de alguna manera vamos tomando lenguajes y formas culturales que después vamos abandonando. Y esto se va sumando en el devenir humano, ¿verdad? Lo vamos sumando y entonces necesitamos siempre la interpretación para que aquello viejo, ¿verdad?, vuelva a tener significado dentro de nuestra perspectiva actual del presente, ¿verdad? Y eso es algo que de alguna manera nos ha servido para que el conocimiento se sienta como un gran muro, no sé cómo decirlo, una gran edificación que se va construyendo desde los cimientos. Y yo creo que también hemos visto en casos como en la ciencia, por ejemplo en las matemáticas, cómo teoremas viejos de otras épocas llegan después a ser refrescantes para resolver problemas nuevos. De alguna manera entonces esta idea de la interpretación es lo que permanece en las humanidades. Nosotros tenemos que interpretar en textos, en la cultura oral, en la observación también de las cosas que vemos, de los comportamientos humanos. Y yo creería que esta es una de las constantes que hace que las humanidades pueda ser primordial para este tiempo, porque es un tiempo de cambios en el que no hemos adoptado una cultura nueva digitalizada todavía, con propiedad, es decir, hay muchas brechas digitales, culturales, sociales para poder acceder a la tecnología, pero sin embargo estamos como a medio camino, ¿verdad?, de eso, pero no podemos soltar lo otro. Y entonces nos topamos con problemas, por ejemplo, en términos de la educación, de la formación de nuestros jóvenes, las personas jóvenes que de alguna manera llegan a la universidad, escogen su carrera, pero puede ser que sea una carrera que ya en pocos años pues no tenga una proyección, porque viene la automatización un poco como a eliminar esos trabajos, ¿verdad? Eso podría suceder. Entonces, de alguna manera, esta adaptación es importante verla, no solo abrazarla sin reflexión, sino que es necesario tener una reflexión al respecto. Y yo diría que por eso es que las humanidades aparecen de primero y después lo digital, ¿verdad? Precisamente porque nos sirven para interpretar este cambio, pero también para interpretar el pasado y otros momentos de la historia de la humanidad donde hemos tenido también grandes cambios. Ahora, si lo vemos en el corto plazo, tendríamos que pensar que 2010 es un punto de giro en términos de, es un momento en que aparecen las redes sociales con mucha fuerza y empiezan a usarse masivamente. Y de esto también surge otro proceso que es el de la digitalización. Entonces hay una perspectiva, por ejemplo, de Schnappi-Presner, de una publicación del 2009, que nos habla de que la primera ola de las humanidades digitales fue cuantitativa. Entonces se movilizaba la búsqueda y adquisición de las bases de datos, la automatización de corpus lingüísticos y también algo que era como las hypercards. Yo no sé esto, pues tal vez los técnicos lo sabrán mejor, pero en una segunda ola ya adquiere un carácter más cualitativo, interpretativo, experimental, incluso emotivo, ¿verdad? Y es más exploratorio. Ahí se aprovechan otras herramientas digitales que también van a permitir poder comprender mejor las complejidades. Por ejemplo, esto de que se hacen en la inteligencia artificial, por ejemplo, utiliza mapas neurológicos artificiales un poco para determinar cómo es que aprenden los seres humanos y también las computadoras entonces aprender como nosotros, ¿verdad? Cosas de este tipo son como las que encontramos en esta otra parte. Sin embargo, podríamos decir que esto, vean que es muy reciente estos procesos, cuando aparecen las computadoras en los 80s, 90s, pero si nos vamos más atrás, encontré un texto de Antonio Rojas Castro de la Universitat Pompeu Fabra, que ya en el 2013 nos habla de que hay un primer proyecto de filología e informática que es un trabajo que empieza en 1949 el jesuita Roberto Busa, y resulta que él hace un Index Thomisticus, ¿verdad? Y es una revisión de las obras en latín de Santo Tomás de Aquino. Y hace una serie como de tarjetas
con lemas que recoge de Santo Tomás de Aquino, que no necesariamente podría procesar una computadora, pero él los procesa como una computadora. Y resulta que, bueno, cuando ya él muere, pues es reconocido como en 2011 muere, es reconocido como el fundador de las humanidades digitales, puesto que ya su obra empieza a ser conocida ya desde los años 70, ¿verdad? Y ya después va a aparecer en los formatos digitales que conocemos. Pero es un primer intento de poder verse con lenguajes de otras épocas para reconstruirlos de manera que esos lemas permitan entender las escrituras de Tomás de Aquino, pero desde otra perspectiva, ¿verdad? Desde otra época. Entonces yo creo que también eso nos da un ejemplo de cómo en esta época necesitamos recuperar esas herramientas y las humanidades digitales nos las pueden ofrecer de una manera práctica, ¿verdad? Tendríamos aquí que preguntarnos si en realidad venimos a servirnos más bien nosotros de la inteligencia artificial y no al revés, ¿verdad? Cómo se piensan aquellas personas que de plano la rechazan, por ejemplo, ¿verdad? Sí, bueno, este último comentario, varias cosas se plantearon, ¿verdad? Pero me gustaría recuperar esta última idea, digamos, un poco a partir de una canción que me gustaría que escucháramos, de algunas sensaciones y emociones que hay alrededor de este tema y que tal vez sea importante como que algunos elementos de ansiedad que provocan estos temas, sí. Y que entonces, pues, como para que sea bonito, encontramos aquí esta musiquita, la profesora Carolina Parra, que nos provoca, digamos, continuar con esta conversación. Entonces voy me dicen si la estamos escuchando para no... Ay, qué raro, hace un rato sonaba y ya no quiere sonar. No, no suena. Ay, qué lástima. Perdón, aquí estamos con un tema técnico. Listo. Voy a volverla a poner porque de ahí... Se llama Valentina. Se llama Doble Valentina, es una cantautora argentina y reflexiona sobre estos temas que nos convocan. A mí me tiene un poco mal, existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tantos dilemas de moral. Para mí será adelanto cuando no haya tanto atraso, tantas brechas digitales, realidades desiguales. Se imaginan la ironía que la IA sea la guía de carencias afectivas. Tu novio es tu tía. La contraseña del humano es el lenguaje que creamos, las palabras y los besos, los sonidos y los gestos. Por eso yo les ruego protegerla bajo fuego, que perder la contraseña quedar de nosotros fuera. Tanta inteligencia artificial. Gracias. Bueno, es un poco, ¿verdad?, algunas de las ansiedades que también genera toda esta conversación de lo digital, de la inteligencia artificial, de sentir que lo humano va a quedar fuera de lo que nos hace humanos, de la conversación, ¿verdad? Entonces, y que vamos a ser sustituidos por máquinas, ¿verdad? Entonces, no sé qué podemos decir al respecto, que cuando la profesora Carolina la piensa y nos la comparte. Bueno, lo primero es que esta puesta en escena tan poética de esta cantautora nos dice que ella con una guitarra, además está tocando la guitarra como al aire libre, haciendo esta reflexión, la estamos pudiendo reproducir a través de medios digitales y estamos conectándonos con ella a kilómetros de distancia. Pero desde lo más poético y desde lo más humano, con una conversación un poco que se vería ingenua sobre el tema, pero también es que esa mirada ingenua también a veces es la que nos lleva a explorar ciertos temas. Las humanidades digitales se ven, y sobre todo lo digital se ve como algo novedoso, también lo que es la inteligencia artificial se ve pues como la punta de la lanza, lo último, la novedad.
Pero en realidad lo que tenemos que pensar es que la tecnología y las herramientas siempre han estado ahí en los procesos humanos y todos estos procesos digitales fueron creados por humanos. Entonces, yo creo que recuperando un poco lo que ya decías, Nicole, la autonomía de la UCR nos hace abrazar este proceso de digitalización, pero desde la reflexión, desde el pensamiento crítico, desde el pensamiento humanista que nos distingue, y entender que, como lo decías también ahora, se pasó de la carta al telégrafo, después de la pintura a la cámara, de la cámara, ¿verdad? También se dieron los procesos de cine, o se pasó de una novela en el cine a la televisión, y entonces siempre hubo una traducción de procesos y a eso le llamábamos tecnología. En el momento que en los 90s esto empieza a traducirse a números binarios, es que se da vertiginosamente un cambio de lenguaje y se disparan también las formas en que se traducen, se producen y asimilamos la información. Y eso es lo que entendíamos como humanidades digitales en ese momento, ¿verdad? Y con la reseña que también nos da Ileana. Pero en este momento lo debemos entender como cómo nos comportamos nosotros, cómo nos transformamos, dónde recuperamos, qué podemos tomar de atrás en la diferencia y solamente en la novedad. Hasta dónde está la novedad y hasta dónde está la transformación. Y como decía también Ileana, nosotros somos los que vamos a operar estas herramientas desde ese criterio, y esa es la reflexión que estamos invitando a hacer, que la universidad tiene todos los componentes para hacer esa reflexión. Aquí me parece que se está planteando una cosa que es sumamente interesante, que ya Ileana señalaba y que Carolina ahora también retoma, y es esta forma, digamos, este pensamiento, esta racionalidad que nosotros, o que está detrás de la lógica de lo digital y de la lógica de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y un poco también, entonces, desde ahí, cómo aprendemos, ¿verdad? Y entonces que las máquinas empiezan a aprender como nosotros aprendemos. Entonces, hay una investigación del cerebro, cómo es que funciona, ¿verdad? Y una lógica en tecnología para poder simular esa serie de conexiones que todavía no hemos podido reproducir, digamos, en máquinas, pero que estamos muy cerca para hacerlo, ¿verdad? Y que eso justamente está generando la sensación de que hay carreras que se van a eliminar porque ya se van a automatizar, y entonces gente que va a quedar sin trabajo, ¿verdad? Pero lo que me parece que aquí es lo que en este momento me gustaría como resaltar, porque este otro tema del trabajo, que también se señalaba en la canción, en el sentido en que vamos a tener inteligencia artificial que nos va a gobernar con esta cantidad de desigualdades, ¿verdad? Y con esta cantidad de falta de... están ahí. Y eso nos lleva, y esta parte me parece que es muy importante, cómo aprendemos, qué racionalidad le vamos a dar a estas tecnologías desde un país centroamericano, con unas brechas de desigualdad como hace 35 años no veíamos en Costa Rica, con un proyecto educativo en primaria y secundaria absolutamente destruido, ¿verdad?, por las autoridades políticas, donde ya no tiene ninguna lógica de para dónde vamos, ¿verdad? Una era de los 80 que se consideró que fue una década perdida, y sobre todo en términos de educación, que también ya después lo pagamos, y ahora, pues, que vamos a... La factura que se nos viene es muy grande, pero nosotros sabemos que también viene esta otra lógica de inteligencia artificial y de virtualidad y otro tipo de relaciones, otro tipo de conversación, y entonces creo que eso es un elemento que también es muy importante que nosotros desde la Escuela de Generales, y por eso que me parece que es como bastante provocadora la conversación y provocadora la Semana de Humanidades Digitales, en el sentido en que no vamos a pensar la inteligencia artificial y las humanidades digitales desde, no sé, Dinamarca o desde Finlandia. No, es desde Costa Rica, Centroamérica, América Latina, ¿verdad? Con todas las condiciones justo que nos está planteando la canción. Entonces, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo miramos? ¿Cuál es la racionalidad que está detrás de esta conversación digital? Me parece que es de la mayor relevancia, porque es ahí donde nosotros podemos dar el giro
sobre cómo vamos a utilizar ahí sí podemos pensar, ¿nos excluye o nos incluye? ¿Es amenaza o es oportunidad? ¿Verdad? Entonces, no sé qué piensan, cómo lo ven en esta idea de, ojo, es que no somos Finlandia. Bueno, no somos Finlandia, ni tampoco somos Argentina ni México, porque en Argentina está el CONICET, ¿verdad?, que ha desarrollado el tema de las humanidades digitales con gran destreza y con algunos recursos, pese a ser una nación que está sumida en una crisis económica. Y lo mismo México va apuntando a transformar su estructura institucional que trata la ciencia y la tecnología y le está incorporando las humanidades. Entonces está en medio de una reforma muy interesante, ¿verdad?, que nosotros también podríamos estudiar para poder abrirnos paso en Costa Rica. Y en Centroamérica, lo difícil siempre en Centroamérica es que Costa Rica jala, ¿verdad?, para su propio lugar y Centroamérica va un poco para otro lado, ¿verdad? Bueno, pero creo que lamentablemente, y esto no quiero que se interprete como que nos creemos superiores a Centroamérica, pero hay una serie de rasgos de nuestra cultura política y económica que está tendiendo a justamente las malas prácticas de Centroamérica. Aparecernos ¿verdad? más. Aparecernos más. Totalmente, un desfinanciamiento de la cultura, por ejemplo. Aparecernos más, pero no por las buenas razones, digamos. Estamos saliendo en los primeros lugares de los lugares que no queríamos nunca estar. Exacto. Somos el más desigual de toda Centroamérica. Yo pensaría que el financiamiento es importante, ¿verdad? Y el financiamiento en educación es inversión. De alguna manera no, ¿verdad?, se proyecta como un gasto, pero esto es fundamental, ¿verdad? La buena educación, yo creería, cada vez es más costosa. Y también hacer uso de la tecnología requiere que esa brecha digital se acorte, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podríamos pensar que desde las políticas públicas, claro que se puede hacer mucho, ¿verdad? Tenemos instituciones, por ejemplo, como la Biblioteca Nacional, que desde hace ya muchos años ha sido visionaria. En manos de su directora, este proyecto ha funcionado muy bien y es digitalizar una gran cantidad del acervo cultural que hay ahí, ¿verdad? Y compartirlo, porque para eso es, ¿verdad? Divulgarlo, hacer actividades. Pero no todas las instituciones han marchado hacia ese lugar. Pensando en los archivos centroamericanos, no son el mejor ejemplo de procesos de digitalización. Pero sin embargo también tendríamos que tomar en cuenta que desde, por ejemplo, las empresas, como los bancos, por ejemplo, el tema financiero, ya nosotros estamos usando, por ejemplo, la cadena de bloques, ¿verdad?, para hacer más seguras las transacciones, y eso ya implica de alguna manera vernos con los procesos digitales. El Salvador en algunas partes está utilizando la moneda del Bitcoin, ¿verdad? Y eso también ya implica tener que verse con esos procesos. Pero también desde, por ejemplo, temas como los gobiernos y la gestión pública, ya habría una gobernanza digital, ¿verdad? El ciudadano tiene que desenvolverse en un mundo donde sus trámites tienen que hacerse digitalmente. En el mundo digital. ¿Verdad? Yo creería que Costa Rica de alguna manera ha tenido mucho progreso en términos de eso, pero uniformemente en Centroamérica este proceso es desconocido también, ¿verdad? Nosotros no tenemos ahora tampoco tanto intercambio como teníamos antes con otras universidades centroamericanas debido a sobre todo, bueno, yo diría a la dictadura en Nicaragua, ¿verdad?, que siempre nos corta ese enlace con lo demás, pero sin embargo, en esta discusión de las humanidades digitales, no hemos visto tampoco que Centroamérica haya estado de alguna manera implicada en ello. Y también hay un temor, ¿verdad?, que es que se tomen estas discusiones desde otros países con poder. Me pienso como en, qué sé yo, bueno, en nuestro imperio, Estados Unidos, desde Europa, que son los mayores productores de conocimiento. Hace poco consulté una estadística que decía que Iberoamérica producía el 9% del conocimiento en el mundo, y bueno, a mí me generó mucho impacto, ¿verdad? Es decir, desde todo lo que se hace... Pero esto es una parte que es importante. Bueno, perdona, termina la idea, pero porque es que también me parece que es como justo lo que puede significar la oportunidad. Exacto.
Porque si bien Iberoamérica tal vez no está produciendo, impactando con su conocimiento sur-norte, si lo que producimos es un 9%, en realidad el impacto es súper poco. Pero, ¿qué tipo de conocimiento es el que estamos reconociendo como el conocimiento válido, digamos? Y entonces, claro, cuando abrimos se vuelve una oportunidad, porque entonces ya no hay ciertos límites que nos dicen si podemos entrar o no podemos entrar en la conversación académica, sino que esta apertura de la conversación gracias a este tipo de tecnología nos podría permitir, pensando en que es una oportunidad, participar de una conversación académica con muchísima mayor capacidad de influencia. Totalmente, y esa es la preocupación, que si nosotros nos quedamos sin desarrollar nuestra investigación, no vamos a tener injerencia en esa parte, ¿verdad? Ni en que la investigación se dirija a nuestros problemas, ¿verdad? A lo que necesitamos resolver. Sí, tenemos que hacerlo con nuestra propia mirada, con nuestra propia voz, ¿verdad? Desde nuestras problemáticas y a partir de ahí, ¿verdad? Y entonces pareciera que este espacio digital nos podría dar esa gran oportunidad para influir, digamos, y participar, intercambiar, desde otras lógicas que ya probablemente, por ejemplo, ya no pueden ser cartesianas, ¿verdad? Ya tendríamos que avanzar en otra racionalidad detrás de esta conversación. Sí, es un concepto más tridimensional, es un concepto que tiene otras dimensiones. Y volviendo al tema de educación, que fue el punto de partida de tu reflexión, es importante recuperar que nosotros tenemos desde las humanidades digitales que formar a personas que sean administradoras de las tecnologías y no simplemente usuarias. Y que uno no llega a la tecnología por generación espontánea. Para que desde la educación inicial hay que hacer procesos muchísimo más análogos de construcción con bloques, de apertura hacia la creatividad, de investigación, de espacio abierto, de dominar los 4 elementos para llegar a esos procesos de digitalización que van a pedir pensamiento, construcción, seguir pasos, seguir facetas. O sea, todo esto que se habla del STEM no es simplemente que se receta, hay que llegar a ello. Entonces yo creo que la universidad puede tener esa visión de dónde formar las personas con herramientas hacia la digitalización muchísimo más asertiva. Y bueno, yo lo digo como artista visual, de los procesos creativos, los procesos humanos van a permear más de ser un ciudadano digitalmente más despierto, más administrador que simplemente usuario. No sé si la palabra aquí en el debate conceptual que a la sociología le encanta, ¿verdad? Si es administración o es autogestión. Sí, ¿verdad? En una capacidad de decir, yo puedo producir conocimiento y participar, ¿verdad? Entonces es un asunto donde no solamente consumir pasivamente, claro, ¿verdad? Porque entonces aquí, es consumo digital. Exacto. También, ¿verdad? Pero aquí hay una cuestión que me parece que es muy interesante, porque entonces nos obliga a nosotros como escuela, como universidad, replantea mucho qué es el aula y sobre todo replantea mucho la relación entre el docente y la persona estudiante, entre las docentes y las estudiantes, ¿verdad? Es una transformación, porque ya la forma en que se construye el conocimiento ya es otra, porque tiende a ser mucho más colaborativa. Y más horizontal, ¿verdad? Entonces, esta oportunidad que hablas de que esa jerarquía se empieza a horizontalizar, se empieza a democratizar el conocimiento y puede que el estudiante haga una búsqueda mientras yo estoy haciendo una sesión magistral que complemente y me diga, profesora, pero ese dato acaba de ser rebatido. Bueno, veamos las fuentes. Discutamos en tiempo real, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber también que el tema de la virtualidad se entiende como algo que no existe. Pero en pandemia nos dimos cuenta que cuando hacemos una reunión en la plataforma Zoom, las personas están allá viéndonos al mismo tiempo y estamos teniendo una comunicación en tiempo real. No es que no existe, sí existe, pero desde lo virtual. Entonces, la gente sigue pensando que la virtualidad y la presencialidad están
en una pugna, pero en realidad hay procesos de comunicación y de construcción de conocimiento en ambos espacios. Sí, se nos abre un espacio de coexistencia. Sí. ¿Verdad? Entre lo presencial y lo virtual, entre lo local y lo global. Esto se vuelve de nuevo, ¿verdad? Estamos otra Tiene vez... muchas aristas. y de repente, al inicio de qué es la globalización, ¿verdad? Cuando al principio, globalización, ¿qué es eso? ¿Cómo? Y entonces escuchar a Castells, ¿verdad? Entonces es como interesante, para nosotros es como retomar la conversación y decir, bueno, ¿cómo podemos ubicar la Universidad de Costa Rica en esta nueva forma de producir conocimiento donde ya las coordenadas espacio-tiempo no corresponden con la lógica cartesiana, sino que tienen que venir a replantearse en muchos niveles va a ser nuestra entrada para poder influir y de alguna manera mantener algún nivel de autogestión de nuestras sociedades frente a un mundo que muy se cambiante. Abre y que puede ser una gran oportunidad para la inclusión o una gran oportunidad para excluirnos y subordinarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos y cómo deseamos participar? Y creo que entonces en ese sentido es un gran acierto y tal vez podríamos conversar de esta Semana de Humanidades Digitales que se está planteando desde la Escuela de Estudios Generales. ¿En qué consiste? ¿Cuándo es? ¿De qué se trata? Bueno, en cuanto a fechas, se va a desarrollar del 28 de agosto al 1 de septiembre. Es una semana que empieza en agosto y termina el viernes 1 de septiembre, ¿verdad? Entonces, toda esta semana van a darse una serie de conversaciones, de paneles, en un formato de paneles, y queremos además que haya una metodología muy colaborativa, como ya hemos dicho, van a participar los profesores de estudios generales, desde diferentes temáticas, ¿verdad?, para cada panel, y de diferentes áreas del saber. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema que voy a desarrollar con algunos colegas: arte, tecnología, creatividad, inteligencia artificial, cómo se combina, dónde hay oportunidades, cuáles son los retos. ¿Es esto realmente nuevo o siempre se ha estado dando, verdad? Y no hemos sido conscientes. Capitalismo digital, tenemos también ecología y inteligencia artificial, el chatbot, que es el tema del momento, ¿verdad? ChatGPT. Entonces, y es importante también cómo usarlo, ¿verdad? Y cómo no caer dentro de las lógicas de deshonestidad intelectual cuando lo usamos, ¿verdad? Que es también un poco Sí, un poco los temas éticos en ese sentido, en la creación literaria y la inteligencia artificial. Tenemos también... Esta parte me parece que es interesante, ¿verdad? Porque de nuevo la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Estudios Generales se lo plantea desde lo ético, ¿verdad? Desde lo más humano, desde la diversidad, desde la diferencia, ¿verdad? No entre iguales, sino entre diferentes. Sí, para legislar todos estos procesos hay que hacer este tipo de pensamientos, ¿verdad? Y hay que hacer este tipo de reflexiones, si no quedan automatizados. Exacto. Entonces, ¿cómo justamente esa ansiedad de que lo humano lo vamos a perder es justamente, digamos, parte de las discusiones que la Escuela de Estudios Generales quiere plantear? ¿Cómo no caer en una lógica de automatización, sino que vamos a aprovechar el espacio para que más bien sea la gran oportunidad de que nosotros, como poblaciones excluidas del desarrollo mundial, digamos, también que desarrollo como concepto lo podemos súper problematizar, de hecho no me gusta, pero para que nos entendamos, ¿cómo podemos hacer que nuestros países puedan empezar a jugar otro rol distinto, más allá de la subordinación intelectual, económica,
¿verdad? Sí, que y o vivan cómo se nuestros está pueblos. viviendo esa transformación desde aquí, porque tal vez hemos visto datos de cómo está afectando esa transformación a nivel mundial, pero estamos realmente haciendo la revisión de los indicadores en nuestros contextos. Y también hay un panel muy interesante sobre las redes sociales y sus efectos sociopsicológicos, por ejemplo, que sabemos que estamos todos muy inmersos. También la egocracia, la gobernanza digital, como la Ileana, la tecno-inclusividad, por ejemplo. Entonces hay una serie de temáticas que nos van a ayudar a acercarnos y a tener esos puntos de encuentro que esperamos se vuelvan también líneas de investigación a desarrollar, ¿verdad? Sí, la tecnoinclusividad es muy interesante porque es cómo se aplican todas estas tecnologías de la informática un poco para incluir a poblaciones que tienen necesidades especiales y que de alguna manera se pueden integrar mejor a la sociedad a partir, ¿verdad?, del uso de la tecnología. El tema también de las subjetividades digitales, sobre todo porque hay cosas que también no son tan buenas de la tecnología. Tendremos que pensar que de alguna manera la tecnología también nos plantea sociedades de control, ¿verdad?, en las que estamos inmersos en medio, digamos, un poco de cómo nos vigilan, ¿verdad? Ese es el capitalismo de la vigilancia. Nuestros teléfonos, ¿verdad?, porque tienen una serie de elementos, el GPS. Fueron diseñados para rastrear y mapear elementos, entonces conocernos, conocer realmente todos esos elementos. Esos serían los temas, pero también, bueno, hay parte de la actividad que va a ser, ¿cómo decir?, en streaming, ¿verdad? Ya lo vamos a tener para abierto al público, para todo público que no pueda tener la oportunidad de asistir al auditorio de la Facultad de Educación, donde va a ser la actividad del 28 de agosto al 1 de septiembre. Y también quería contarles que nos va a visitar la experta de Argentina en humanidades digitales, la profesora Jimena del Río Riande. Y esta profesora es investigadora adjunta del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Y bueno, ella es una doctora en filología románica, ¿verdad? También magíster en estudios literarios por la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, tiene muchos estudios que ha realizado, pero nos interesa mucho porque sobre todo ella está a cargo del Laboratorio de Humanidades Digitales del CONICET y nos interesa también porque es embajadora de el Open Access Journals, el DOAJ, que también es muy importante. Entonces yo creo que nos va a hablar sobre muchísimas cosas, ¿verdad? Y me parece una invitada de lujo. Qué bonito, porque aquí me parece que hay varias cosas que son importantes. Bueno, tener esta invitada de otras latitudes latinoamericanas, un poco de qué es lo cómo lo están viendo, cómo lo están haciendo, eso me parece que está muy bien. Que sea un encuentro entre la diversidad de los profesores de generales, me parece que también está muy bien, pero además que invite a los estudiantes. Porque no podemos pensar humanidades digitales desde el poder jerárquico del profesor medieval. Jamás, ¿verdad? Eso perpetuaría y no lograría hacer el cambio en la estrategia de pensamiento, de ciencia abierta, trabajo colaborativo. Y incluso yo diría que eso, a ver, América Latina ya tiene desde hace mucho tiempo en su ADN la idea de que podemos aprender de una manera distinta. Y que esa es nuestra oportunidad. Nos ha querido convencer de que lo que nosotros hemos propuesto no lo es, pero ahora resulta que la inteligencia artificial nos dice eso sí era justamente el conocimiento compartido en diversidad donde está la gran oportunidad. Y esto me refiero a educación popular, Paulo Freire, ¿verdad? Todos estos movimientos que fueron perseguidos por las dictaduras, ¿verdad? ¿Por qué? No permitían que hubiera otro tipo de conocimiento que no era el conocimiento que se consideraba legítimo para las élites del momento, ¿verdad? Sí. Y ahora con esto es como, ¿y quién es la élite? ¿Verdad? ¿Cómo? Entonces ahí es donde está la oportunidad. Entonces es bonito, ya te doy la palabra porque nos quedan 3 minutos para cerrar. Es bonito tener la oportunidad de un insumo internacional
todos una serie de profesores en diversidad disciplinaria y estudiantes. Sí, la convocatoria y la provocación de los estudiantes va a estar ahí. Son temas que los convocan y estamos todos inmersos. Ellos van a aprender a acercarse desde otro lugar y sobre todo que nuestra invitada viene a promover que estas plataformas se dan en código abierto, en open source. Nuestra universidad ya es pionera en ese sentido. Estamos con un entorno virtual en plataformas de código abierto como mediación virtual en la UCR y vamos a ir construyendo los profesores un acervo, un archivo digital de todos estos datos que vamos a tener en la Semana de Humanidades Digitales y que pensamos ir expandiendo a una comunidad mayor con este espíritu de colaboración y de co-creación que estamos implementando y que nos va a hacer distintivos en este tema. Bueno, pues me alegra muchísimo que la Escuela de Estudios Generales esté liderando, ¿verdad? Y ojalá tenemos en la mira, ¿verdad? Poder sacar una maestría. Sí, ese es el siguiente paso, ¿verdad? De todos estos focos de investigación que estamos mapeando. Y sobre todo que tenemos la capacidad instalada en estudios generales del tema transdisciplinar, ¿verdad? Tan importante. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero les agradezco muchísimo el espacio a Ileana y a Carolina por su participación. Les esperamos a toda la comunidad universitaria para que se acerque al auditorio de la Facultad de Educación. Gracias. Del 28 de agosto al 1 de septiembre. Perfecto. Estaremos compartiendo más la información. Abrimos una conversación desde Generales, la invitación a la universidad para hablar de lo digital. Gracias por el espacio. Este es uno de los primeros espacios de conversación. Súper. Gracias a Víctor Buey y a Paolo Marín en los controles. Les agradecemos mucho su compañía y les deseamos una feliz tarde. Nos vemos el próximo primer miércoles de mes con las estudiantes de nuevo en base. Y bueno, muchas gracias. Que pasen buena tarde. Acabas de escuchar Movimiento Girasol, una producción de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Conducción por Nicole Girón Beirute, profesora de Sociología. Valeria Bolaños, estudiante de Ciencias Políticas. Valentina Albini, estudiante de Filosofía. Y María Fernanda Monge, estudiante de Artes Plásticas. Musicalización y sonorización por Alejandro Cabezas y Larisa Coto Valdeperas del Betalab, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Te esperamos cada primer miércoles de mes con más contenidos preparados para vos en Movimiento Girasol, parte de la serie de programas Voces y Política. Debate. Debate. Discusión. Discusión.